Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2, conformado por el ingeniero Manuel Falcón Gálvez y el ingeniero Edmundo Roldán Contreras. Nuestro catedrático es el doctor Gerardo Torres Camacho. Nuestro tema es sobre polímeros. En el contenido de este video se va a abordar el contexto histórico de los polímeros, su clasificación de estos y los métodos de obtención. La historia del hombre está marcada por grandes descubrimientos que dejaron su huella en nuestra civilización. Sobre todo, existe un material que destaca sobre los demás por marcar nuestros tiempos modernos: el plástico. La palabra mágica plástico proviene del griego plástico, que significa simplemente moldear, dar forma. La necesidad de moldear y mejorar los materiales de la naturaleza es tan antigua como el hombre. El bronce, una mezcla de hierro y estaño que se puede moldearse sometiendo al calor, fue de algún modo uno de los primeros plásticos. Pero fue en la revolución industrial del siglo XIX la que estimuló la creación de plástico y creó una demanda de materiales que pudieran manipularse y moldearse fácilmente. En el siglo XIX se quería desarrollar el marfil artificial. A mitad del siglo el elefante africano estaba en peligro de extinguirse debido a los cazadores, ya que buscaba por sus colmillos para convertir en bolas de billar. Alexander Parkes, investigador inglés, descubrió un tipo de plástico parecido al marfil que llamó parkesina, que ganó una medalla de bronce en la Exposición Universal de Londres en 1862. Parkes descubrió que la celulosa y las fibras vegetales de la madera y el algodón, mezclada con ácido nítrico y un agente solvente, se endurecía y al calentarse formaba un material ligero y moldeable. Este medallón tan hábilmente trabajado está hecho con parkesina, que al igual con este bastón tallado y estas molduras decorativas. Parkes quería producir parkesina a gran escala, pero no encontró un solvente económico, el ingrediente básico que mezclara la celulosa y el ácido nítrico. John Wells Jahar, impresor e investigador americano, tomó el relevo. Jahar tuvo varias ideas generales. Para empezar, encontró el solvente mágico que uniría la celulosa y el nitrato. También vio el potencial de este plástico que se pudo fabricar a gran escala. Aún más importante, que fue quien fundó las bases de las que asentaría la nueva industria del plástico. Para ello, y valiendo del conocimiento de mecánica, diseñó y construyó muchas máquinas necesarias para manufacturar y moldear el plástico, puesto que la celulosa es el ingrediente principal, la cual llamó celuloide al nuevo material. El celuloide acabaría convirtiendo en 25.000 objetos distintos. El primero, la dentadura postiza, fue una alternativa a otras dentaduras de goma, que resultaba más cara, pero el celuloide despejó cuando Jahar se le ocurrió crear puños postizos impermeables. Los cuellos y los puños tuvieron tanto éxito que amenazaron a la industria china en la lavandería. Otro producto importante del celuloide es el corset. Se fabricaba con ballenas de celuloide que se vendía como inoxidante y resistente al calor. Por encima de todo, el celuloide se le conocía como el gran imitador del primer material creado por el hombre, que podía copiar materiales naturales considerando de lujo como marfil, conchas de tortuga y de hueso. Las imitaciones de Jahar eran extraordinarias. Su inventor dio en cortar hojas finas del material para utilizar como una capa continua y nació una nueva industria. A principios del siglo XX se producían cada año más de 36 millones de kilos de película. El celuloide tuvo éxito a pesar de contener un defecto mortífero.
al estar compuesto de gran parte de ácido nítrico. Se trataba de un material extremadamente inflamable. Esto creó un problema insólito en las bolas de billar, que eran el producto que se había inventado el celuloide. A menudo, tras ser golpeadas, explotaban, provocando el caos y el temor entre los presentes. En 1872, el químico alemán Adolf von Baeyer mezcló formol y formaldehído, los puso en un tubo de ensayo y al cabo de poco se desbordaron en una llama gaseosa, y entonces sucedió lo que los químicos llaman la reacción formol-formaldehído. Se mezclaron y formaron una masa pegajosa y viscosa que no servía para nada, o por lo menos no servía para nada hasta que apareció Leo Baekeland, un brillante químico e inventor estadounidense que acabaría siendo considerado el padre de los plásticos modernos. Baekeland estudió la reacción fenol-formaldehído y observó que la sustancia pegajosa se volvía dura al calentarla y que tomaba la forma del contenedor en que se hallaba. Sin embargo, la reacción formol-formaldehído tenía un grave problema. Al calentarlos, los productos químicos emitían un gas que hacía que se solidificaran en una masa espumosa que se desmigajaba fácilmente. Hyatt se vio obligado a diseñar una forma efectiva de procesar el material, lo cual consiguió al inventar el método de calor y presión, y al diseñar una máquina, el bakelizador, que calentaba los productos a altas temperaturas y los presionaba para expulsar el gas y crear un material suave, liso y duro. Este material, descubierto en 1907, lo llamó bakelita. La bakelita representó un paso de gigante en la historia del plástico, a diferencia del celuloide, que se componía básicamente de algodón y madera descompuestos. La bakelita era fruto del tubo de ensayo y no tenía analogía en la naturaleza. Cuando el fenol y el formaldehído reaccionaban al calor, formaban moléculas que no habían producido hasta entonces miles de millones de años de evolución. Había empezado realmente la era de las moléculas y los materiales creados por el hombre. Además, la bakelita dio origen a una nueva y extensa categoría de plásticos, los termoplásticos, que eran duros, resistentes, antiinflamables y prácticamente irrompibles, además de conservar indefinidamente su forma una vez moldeados. La bakelita, el material de los 1000 usos, permitió fabricar teléfonos, cámaras, relojes, radios, joyas y bolas de billar que no explotaban. Tras la Primera Guerra Mundial, la bakelita fue considerada por los diseñadores como el material de su era, no porque imitara de forma efectiva los materiales tradicionales, sino porque era artificial, es decir, no natural. Las fibras artificiales llegaron en 1939 en las manos de Wallace Caraders y la empresa DuPont, que buscaban un sustituto para la seda natural. Caraders partió de las sustancias de la propia seda y logró un nuevo polímero, la poliamida, que comercialmente se llamó nylon. A principios de siglo se desarrolló en Francia un material semisintético creado de la celulosa, tratado químicamente llamado rayón. Era una especie de seda para la mujer y se hizo muy popular especialmente en los años 30, cuando formaba parte del 85% de las prendas de vestir. No obstante, el rayón tendía a deformarse y pegarse a la piel e incluso a disolverse. En 1927, la empresa DuPont inició la investigación secreta de un nuevo tejido llamado fibra 66. Al frente del proyecto estaba un científico de la Universidad de Harvard, Wallace Caraders, contratado para hacer investigación pura, es decir, investigación sin fines comerciales. Fue uno de los más importantes investigadores del nuevo material, verificó y dibujó las estructuras encadenadas de las moléculas de plástico y desató la era del diseño molecular. Tienen estos materiales para ser utilizados en aplicaciones tan diferentes y haber llegado a sustituir a otros materiales tradicionales? Los plásticos son materiales muy ligeros, resistentes a la acción de los agentes atmosféricos, químicamente inertes y atractivos por los colores que llevan incorporados. Pero la propiedad más importante que presenta es la de poder ser moldeado de manera rápida y precisa en formas geométricas complicadas y con propiedades definidas
Además son baratos. Los materiales que deforman por la acción de una fuerza exterior se denominan en general plástico, siendo este un comportamiento muy generalizado en la mayoría de los materiales. No obstante, hoy se conoce como plástico al conjunto de materiales polímeros aditivados, denominación usada desde el comienzo de los utilizados de los mismos, dado a la elevada plasticidad que presentaba frente a los demás materiales convencionales. Un plástico tal como lo conocemos se compone de un polímero y un aditivo. Un polímero tiene naturaleza orgánica, es decir, está constituido fundamentalmente por átomos de carbono e hidrógeno, en ocasiones también oxígeno, nitrógeno, azufre y silicio. Estos elementos se alcanzan formando grandes cadenas como consecuencia de la capacidad que tiene el átomo de carbono para unirse consigo mismo un gran número de veces. Se forman de esta manera moléculas del tamaño gigante denominadas macromoléculas y tienen las características de estar formadas por las repeticiones de una determinada agrupación de átomos denominados monómeros, un gran número de veces, por eso también se le llama polímero. Un polímero se asemeja a un collar a las que las cuentas son los monómeros. Los monómeros se pueden alcanzar varias maneras formando cadenas lineales, formando cadenas con ramificaciones, formando cadenas entrecruzadas. Así los polímeros y los plásticos se clasifican, y elastómeros. Se caracterizan por cadenas son independientes entre sí. Las moléculas pueden ser exteriores o cuando aumentan la temperatura. Se pueden moldearse repetitivamente cambiando. Los plásticos que son termofijos, ya que no modifican su forma, antes llegan a descomponerse. Puntos fijos reduce la movilidad de las mismas, según sea la frecuencia de las reuniones de las materiales con propiedades diferentes. En sí, como los anteriores, son materiales muy rígidos, y muy flexibles y elásticos, como los cauchos. Los materiales que reconocemos como plásticos son un producto de síntesis procedentes de recursos naturales, tanto de especies vivas, animales y vegetales, como de especies fósiles, carbón, petróleo y gas natural. La principal materia prima utilizada en la fabricación de los plásticos es el petróleo. El petróleo está formado por una mezcla de hidrocarburos de tamaño y forma variable, acompañados por otros productos que poseen en la molécula elementos diferentes de carbono e hidrógeno. No todos estos componentes son útiles para la fabricación de plásticos, tanto que habrá que separar los compuestos interesantes para dar el fin del fruto inicial, el plástico. De esta manera, mediante una operación de destilación fraccionada, se separan por acción de la temperatura fracciones de diferentes tamaños: gasolina, naftas, gasóleo, alquitrán. La fracción denominada nafta es sometida a un proceso de reformado, mediante el cual se obtienen algunos productos denominados oleofinas, que son realmente los productos de partida para fabricar los plásticos. A partir de la oleofina más sencilla, el etileno, se producen diferentes plásticos, a través de reacciones químicas específicas representadas en el esquema. Del petróleo solo se utiliza el 4% para la fabricación de plásticos. Las largas cadenas de macromoléculas pueden formarse de dos maneras diferentes, según sea la naturaleza química de las unidades monométricas.
Cuando el o los monómeros son oleofinas, la formación de la cadena transcurre mediante una reacción de polimerización por adición, es decir, se rompe el doble enlace del monómero por acción de un iniciador, creando otros reactivos sobre los átomos que soportan el doble enlace, uniéndose en cadena unos con otros. De esta manera se forma, por ejemplo, el polietileno, es el plástico constituido por la unidad monomérica más sencilla, el etileno. Análogamente se produce el policloruro de vinilo. Y también, entre otros, el poliestireno. Gracias por su atención.